Hola, hola, hola a todos, a todas. Bueno, acá estamos al fin en nuestro cuarto capítulo de nuestro programa Psicocrecimiento, un conversatorio para el aprendizaje. Hoy Ujú. tenemos a un gran invitado, quien es de Colombia. Su nombre es Juan Carlos Valderrama. Él estudió psicología en la Universidad Antonio Nariño, en Bogotá, Colombia. Adicionalmente tiene una maestría en terapia familiar sistémica en la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente se desempeña como docente universitario e investigador en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Asimismo, también es doctorando en psicología en la Universidad de Flores de Buenos Aires. Muy bien, Juan Valderrama, bienvenido. Bien, muchas gracias, Ricardo, y por la invitación. Y bueno, todo un placer estar aquí contigo en tu programa. Genial. Bueno, ¿qué van a encontrar en nuestro capítulo? Primero vamos a conocer a Juan Carlos, cómo llegó a ser psicólogo y adicionalmente también cómo llegó a esta especialidad que tiene que ver con nuestro tema de hoy, que es la gestualidad en la cognición e interacción social. Bueno, como punto número dos, también podrán encontrar lo que es la comunicación corporal y la comunicación no verbal. Adicionalmente, cómo los gestos de las manos, yo que gestualizo tanto, y cómo esta influye en el aprendizaje del ser humano en general. También van a encontrar estrategias de interacción social. ¿Qué beneficios trae la gestualidad en lo individual y en lo social? Una respuesta que también verán en este capítulo. Y por último, vamos a ver dos temas centrales. Uno que tiene que ver con los beneficios que tiene la gestualidad en el espacio psicoterapéutico, tanto del profesional como del consultante. Y adicionalmente, la importancia del gesto simbólico ritual en la interacción del ser humano político. Aquí vamos a hablar de las gestualidades comunes que existen en la historia del mundo, como por ejemplo los saludos nazis. Bueno, todo eso lo van a encontrar en este capítulo. Así que, Juan, ¿iniciamos? Claro que sí. Perfecto. Bueno, vamos a lo primero. ¿Quién es Juan Carlos? ¿Cómo llega a estudiar psicología en este bello país llamado Colombia? Sí, bueno, eso fue ya hace un buen tiempo. Creo que principalmente porque me gustaba mucho leer sobre temas que tuvieran que ver con la vida humana, ¿no? Yo era un fiel seguidor, por ejemplo, de la mitología griega, Mm. bueno, de todas esas historias ahí alrededor de eso, y creo que eso, en primera instancia, creo que me conectó con el psicoanálisis en algún momento en su momento. Y Todos después ya, partimos por ahí, bueno, parece. yo creo que muchos conectamos por ahí. Después conocí la psicología y bueno, fue una decisión muy casi que instintiva, como que yo creo que lo único que podría hacerme feliz y que podría ser interesante estudiar sería esto. Y bueno, por ahí llegué. Mira, Ya lo tenía claro, sí, sí, sí. qué interesante lo que acabas de decir respecto al tema de este hambre de aprendizaje, ¿ah? Especialmente ahí con la mitología griega. Bueno, de ahí viene la filosofía también, o sea, ahí nacen Total, grandes autores filosóficos que hoy día complementan e incluso dan un inicio epistemológico a lo que son las distintas ramas de la psicología. Bien interesante. total, y dan una explicación inicial bueno, del comportamiento humano en alguna medida, ¿no? Eh, Sí, y todas esas cosas del destino y y, sí, las cosas como lo que haces tiene unas consecuencias. Pero es una cosa bien interesante, ¿no? oye, y sus pensamientos también. ¿Ah? La filosofía griega es increíble, pero hablamos de muchos años atrás. ¿Ah? Y tenían un conocimiento que incluso hasta el día de hoy hay postulados que están muy actualizados en la etapa postmoderna. Sí, sí, sí. Incluso hay unos no tan actualizados, ¿no? Porque, bueno, en la mitología, pues básicamente todo sucedía porque lo quería el destino, lo quería alguna deidad. Ah, claro, claro. Bueno, bueno, hoy no es tan distinto muchas veces, ¿no? Sí, bueno, de hecho
toda la razón. Hay una filosofía que me gusta mucho, que es la filosofía estoica. Bueno, leo mucho de filosofía, Sí. y actualmente esos postulados estoicos se están utilizando mucho. De hecho, mucho de su directrices la utiliza la terapia cognitivo-conductual en su tercera generación. Entonces, bien interesante como algo tan antiguo Mm. llega a la posmodernidad y se utilizan algunos instrumentos, algunos saberes, ¿ah?, para el espacio Sí, sí, sí. terapéutico y, bueno, y en general. Bueno, qué grato escuchar eso. O sea, una de las claves para llegar en este caso a tener hambre de triunfo, hambre de ser un profesional, tiene que ver con esta energía de buscar, ¿no?, de aprender, de leer también. ¿Mm? Qué bien. Sí, sí, sí. Oye, Juan, Total. y bueno, tú estudiaste en Bogotá, ¿o no? ¿Cómo es el ingreso allá a la Sí, yo universidad en estudié, Bogotá? ¿Cómo se ingresa a la universidad en sí, Colombia? estudié en Bogotá, en la Universidad Antonio Nariño, que, bueno, la Universidad Antonio Nariño está en toda Colombia, pero pues digamos que tiene mucho más presencia en Bogotá. Y nada, yo estaba muy joven y yo recuerdo que mi mamá es profesora, ¿no? Entonces mi mamá Ah, estuvo como muy involucrada en el proceso de acompañarme, de vamos a buscar dónde puede estudiar eso, dónde sería como una mejor alternativa, que hay que comprar el formulario de inscripción, sí, que ya me mencionaba mucho, hay que mirar las materias, hay que mirar qué es lo que va a haber. Entonces ella me acompañó mucho, mucho, mucho en eso. Y bueno, dentro de las distintas alternativas que vimos, ahí la Antonio Nariño, creo que por alguna razón, no te sé decir en este momento cuál fue, ahí como que la que resaltó. Entonces dijimos, qué bueno, bien. esta creo que puede ser una buena alternativa. Mira, el apoyo materno ahí, la guía. Total, Qué sí, sí, maravilla, sí. qué maravilla. Buenísimo. Sí, yo Oye, ahora agradezco mucho no estar solo, no haber estado solo en ese proceso, bueno, con alguien que supiera más o menos y bueno, y el apoyo de mi mamá y fue muy, muy importante. mira, en mi Sí. vida, en mi historia o mi narrativa personal, en mi familia, yo fui el segundo universitario. Ujú. El primero fue un primo, Jorge Gómez se llama él. Estudió contador auditor en la Universidad Austral, que es una universidad que está en el sur de Chile, que es muy hermosa. Y mi primo sacó su título, y cuando estábamos celebrando, Sí. recuerdo, yo era muy pequeño, estábamos celebrando en una cena, y él ahí, primer profesional de la familia, ¿ah?, en general, tanto mamá y papá, Wow. y Sí. él menciona, nosotros todos felices, todos contentos, y él menciona que se quiso, bueno, que se iba a convertir en cura en, de la Iglesia Católica. Así que quedamos todos plop porque no iba a ejercer la carrera profesional y se fue a estudiar 11 años más. Wow. Sí. Ah, estudió 11 años Sí. para poder ser cura. Actualmente es uno de los párrocos en un pueblo que se llama Purranca, que también es muy lindo en el sur de Chile, pero él estudió mucho afuera, en distintos lugares del mundo. Sí, sí, sí. Se tuvo que ir a estudiar, entonces como que no hubo un ejercicio. Y después entré yo. Entonces me Sí. pasó quizás lo contrario a ti, que era todo muy nuevo. No lograba comprender cómo era el mundo universitario porque no tenía un guía que Oh, me dijera que era de sí, esta manera y de esta otra manera. Entonces tuve que ir ahí arreglándomelas claro. por mí mismo. Yo creo que sí hubo alguien que fue mi psicóloga. Yo llegué a terapia a los 16 años, voluntad propia, y yo creo que ella me fue de guía. Qué interesante esto, que nosotros los profesionales psicoterapéuticos podamos funcionar también de guía cuando no existe un familiar o alguien que te puede guiar en este camino, en este proceso. Sí, sí, sí. Sí, sí, en mi caso fue muy distinto. Incluso mi hermana mayor ella estudió medicina. Entonces, digamos que durante mi adolescencia también Amiga. tuve ese contacto bueno, mi hermana estaba siempre en la vida universitaria, siempre muy ocupada, pero de alguna manera uno sabía, uno está ahí en un ejercicio ahí de formación profesional, entonces también tuve como ese contacto. Y ahora que lo mencionas, en el colegio, me acuerdo que en el colegio también tuve el profesor, yo no me acuerdo si era el profesor de filosofía o de español, no recuerdo qué curso era, pero durante ese curso tuvimos que leer la Ilíada.
Entonces, Clásico. yo no sé qué, también otra vez las cuestiones del destino y bueno, y la toma de decisiones, bueno, creo que nos preguntó a todos qué íbamos a estudiar y yo creo que desde esa vez ya había dicho psicología, entonces eso como que ya marcó el camino Mira, qué bien, hacia qué dónde bien, iba. qué bien. Sí, sí, sí. No, yo tuve una escala primero. Yo estudié técnico en trabajo social, me titulé, trabajé en residencia en hogares de niños y posteriormente decidí estudiar psicología porque veía que como trabajador social o técnico en trabajador social se entregaban muchas herramientas, se entregaba mucho asistencialismo de cierta manera, pero no se provocaba un cambio a nivel cognitivo, a nivel Mm, conductual. Entonces quise buscar un poquito más allá y ahí decidí estudiar psicología y bueno, después todas las especialidades, etcétera, y ya estamos atendiendo hace muchos años. Así que mira qué bonito camino. Me gusta a mí hacer muy bien. esta introducción porque vamos conociendo y bueno, también las personas que nos están viendo y Sí, sí, escuchando sí. van conociendo al profesional o sea, la persona que hay detrás del profesional, ¿ah? La persona, el terapeuta, como actualmente se dice. Oye, y Sí, sí. Juan Carlos, tu área de especialidad o área de investigación es bien llamativa, que tiene que ver con la gestualidad. ¿Ah? Como yo mencionaba en la introducción, yo gestualizo mucho con las manos y me llama mucho la atención eso. ¿Cómo llegas a esta área? ¿Por qué te llama la Sí, atención? bueno. Bueno, lo primero es que creo que igual que cuando uno empieza a estudiar algo, yo también empecé a gestualizar mucho porque empecé a entender su relevancia. Pero yo creo que uno llega a estos tipos de temas casi que como por accidente, pero ya estando en el accidente uno empieza a ver hacia atrás y uno ya ve algunas pistas de algunos intereses. Entonces, también regresando al colegio, y esto siempre se lo digo bueno, a los estudiantes que me ayudan a investigar sí, o que están conmigo en el tema, es que a mí en el colegio alguna vez me solicitaron, y si quieres ahorita te solicito hacer lo mismo. ¿Mm? eh, un profesor nos pidió describir, ¿sí? Cómo es, yo no sé si en Chile conocen el término desmenuzar, Sí, sí. ¿sí? Sí, 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 entonces, si quieres, Ricardo, dime cómo es, explícame qué es desmenuzar, pero no uses las manos para explicarlo. Podríamos Sin las hacerlo. manos, sin las manos, Ah, sin las manos. Desmenuzar sin las sin las manos. manos. Hostias, como dirían los españoles. Eh, difícil, difícil. Difícil, Sí. Mira qué difícil. Y bueno, interesante. bueno, y con las manos, ¿cómo sería? Ah, con las manos es como más simple porque puedes ir incluso con los dedos, pues vas desmenuzando los dedos de las manos o vas de lo macro a lo micro, vas desmenuzando de cierta manera, así como sacando. ¿Ah? Es como más simple, ¿o no? Mira, Perfecto. Entonces, esa fue la primera experiencia que tuve con eso, ¿no? Porque si te das cuenta, el mensaje aquí del profesor era como que utilizar las manos mientras explicas algo está mal visto. O eso es un indicio de que tienes un pobre léxico. sí, me acuerdo cuando yo estudiaba técnico en trabajo social, había una docente que nos decía que no podíamos gestualizar con las manos cuando nosotros hacíamos las presentaciones, las disertaciones, que era mal visto. ¿Ah? Ujú. Fue muy fuerte para mí porque eh, mi hermano menor, actualmente tiene 30 años, pero mi hermano menor es sordo profundo. Entonces, yo desde muy pequeño que utilizo la gestualidad, especialmente de las manos, en mi diario vivir. O sea, de hecho, bueno, es un pro que tengo a nivel psicoterapéutico. Como tú dices, estas cosas van ocurriendo y claro, yo observo mucho y tengo, yo creo que algo un poquito más desarrollado a nivel cognitivo, que capto mucho el lenguaje no verbal y tiene que ver con lo mismo. Entonces, cuando esta docente me Ujú. dice que gestualizar en las presentaciones no está bien visto y que iba a evaluar mal si nosotros gestualizábamos mucho, para mí fue un tema porque yo venía toda mi vida gestualizando. Entonces fue muy fuerte, estoy totalmente de acuerdo contigo. Muy, muy.
Mira, que Total, total. Para mí nunca lo también había fue analizado. muy, muy fuerte. Yo creo que para la mayoría es muy, muy fuerte como eso, porque en últimas, bueno, te envían primero el mensaje de que utilizar las manos mientras hablas está mal visto y es indicio de un pobre léxico, ¿no? Es porque como que no encuentras las palabras y no utilizas las manos. Ya después con el tiempo entendí que, claro, lo fuerte del ejercicio es que te piden hacer algo que no es natural. Lo natural en nosotros es utilizar y cuando estamos hablando y pensando, pues mover las manos. Sí, están ahí de manera espontánea y natural. Nosotros no pensamos realmente cómo hacer esto, sino que esto va saliendo de manera espontánea. Mm. Mira, claro, se asociaba directamente a este pobre léxico y tienes toda la razón porque es casi antinatural, pues. O sea, es algo que emana naturalmente. Mira, o sea, hablamos de experiencias Sí, previas desde muy joven, desde la enseñanza académica normativa, se podría decir. Allá le dicen preparatoria, ¿o no? bachillerato. Bachillerato. Acá es enseñanza básica y Sí, enseñanza media. Mira, oye, y este profe que le hace este sí, sí, ejercicio, sí. me llama la atención de qué módulo, de qué ramo Mm. era. Era creo que español, si no estoy mal, también como, Mira, no me acuerdo realmente por qué era el ejercicio, pero a mí siempre me quedó muy marcada esa experiencia porque bueno, para todos era muy difícil, porque, bueno, desmenuzar, pues uno siempre utiliza, y siempre que le pregunto a alguien, explíqueme qué es desmenuzar, siempre naturalmente utilizan las manos para hermano, explicarlo, ¿no? Es porque casi que no hay una no hay una serie de palabras que te digan el paso a paso de cómo es que es desmenuzar, sino que uno explica bueno, es hacer un ejercicio ahí con las manos donde, ¿sí? de Y se hecho, explica de esa forma. mi cabeza, inmediatamente cuando me hiciste la pregunta, yo soy muy visual, entonces imagino mucho. Entonces empezó a imaginar cómo dar la Sí, respuesta y era inmediatamente con las manos. Ah, y cuando me dijiste, claro, no puedes apenas te utilizar las manos, pregunté. me cortaste en las manos. Mira, oye, pero mira Claro, que importante lo que acabas de decir, porque él usó el lenguaje analógico, y después lo vamos a explicar a la gente de qué se trata el lenguaje analógico, pero él usó un ejercicio de estas características que influyó de manera considerable en el claro que sí. aprendizaje de este alumno que eras tú, y que hoy Sí, día en su doctorando está investigando, y bueno, también con su equipo allá donde trabajas tú en Colombia, está investigando esta área. Qué, ujú, qué importante es el docente, el profesor, que sí, con estas pequeñas actividades lúdicas, ujú, creativas, pueden generar esto a nivel de aprendizaje y a nivel de futuro para esa persona o ese joven que lo está viviendo. Mira, qué potente, me gusta. Bueno, claro que sí. te voy a hacer la siguiente pregunta, que tiene que ver con la comunicación corporal con su diferencia en la comunicación no verbal. ¿A qué nos referimos? ¿Ah? Porque cualquier persona podría decir, la comunicación corporal también es Ujú. parte o se complementan con la comunicación no verbal. ¿Qué me dices de eso, Juan Sí, Carlos? claro que sí. Bueno, como te mencioné de pronto para complementar lo de antes, pues también digamos que estos estudios yo llevo por accidente y Mm. no fue algo como que cuando uno estudia la psicología, pues realmente no hay un curso, no hay una materia sí, que sea comunicación no verbal, que sea gestualidad, ¿no? Eso muchas veces está implícito por ahí, tal vez como un pie de página, no lo mencionen, tal vez uno intuitivamente sabe de su relevancia, porque está ahí. Pues yo llego a un proyecto que es precisamente sobre ese tema, ¿sí? Donde básicamente queremos estudiar, me invitan a un proyecto y dicen, bueno, estamos aquí interesados en estudiar, sí, cómo hay diferentes niveles en la comunicación y cómo esos están, digamos que están involucrados y están al servicio de que podamos entendernos, ¿sí? Y dentro de todos esos estudios, pues está evidentemente durante muchos años, yo diría década de los 70s, 80s, 90s incluso, hay una perspectiva muy centrolingüística,
¿no? Como que la comunicación está centrada en el lenguaje, lenguaje, en la claro. palabra, y nosotros cómo construimos frases, enunciados, todo está ahí. Sí, incluso si uno revisa esos estudios, pues ¿cómo hacían esos estudios? Pues transcribir lo que decían las personas y sí, transcribir, por ejemplo, conversaciones telefónicas y pues estudiar de esa forma. Pero en este proyecto, bueno, queríamos ver cómo, bueno, y qué otras cosas están ahí. Y eso lo digo para dar contexto, para bueno, hacer esa distinción que me propones. Y es que dentro de esos distintos niveles hay aspectos, digamos, los no verbales que, que pueden ir desde las expresiones del rostro. Sí, el rostro siempre está ahí como involucrado cuando nosotros estamos conversando. Hay aspectos tan relevantes también como la mirada, sí, que tal vez en algún momento miraremos que también hay unos aspectos, hay unas distinciones culturales frente a la mirada. Entonces hay culturas que miran que es relevante tener el contacto visual, a otras culturas no es tan relevante o las interpretan de forma distinta. Eh, Aspectos como el tono, la forma en que nosotros sí modulamos, sí, la forma en que conversamos, como a veces lo difícil de aprender otro idioma es saber hacer un chiste en otro idioma, porque muchas veces el chiste tiene el tono, ¿no? Uno tiene que más o menos modular el tono para saber que es un chiste, pero si uno lo hace Humorístico, literal claro. y plano en otro idioma, pues no te van a entender el chiste. Nada, Entonces, muchas veces muchos profesores de inglés lo que me mencionan, usted sabe otro idioma o ya tiene casi que nivel nativo cuando usted ya sabe hacer chistes espontáneos en en ese otro idioma. mira. Mientras que hay aspectos, sí, que la gestualidad pues ya tiene que ver con otros, con otros aspectos que ellos son más visuales. ¿Sí? Entonces hay unos temas que son muy auditivos, ¿sí? Que son no verbales, evidentemente, pero cuando vamos más a lo analógico, cuando vamos, perdón, más a lo corporal, Mm. eh, muchas veces está más relacionado con las manos, con la postura, ¿sí? Mm. Con otras cosas que son más visuales cuando estamos conversando, cuando estamos interactuando. Mira, entonces, por lo que voy entendiendo, sería como lo corporal tiene que ver más con las posiciones que nosotros vamos tomando, la gestualidad con las manos, y el lenguaje no verbal, en este caso, vendría a ser, incluye los tonos, incluye la forma de expresarlo. Ujú, Mira qué interesante. Se me venía a la cabeza, cuando tú ibas narrando todo esto, estas investigaciones antiguas, bueno, creo que fue Paul Watzlawick, ahí en su teoría de la comunicación, uno de los referentes, incluso en la terapia sistémica en general, que hablaba de su axioma. ¿Ah? Recuerdo su ujú, primer axioma que tenía que ver con no existe la no comunicación. Siempre estamos comunicando, sea a través del silencio, sea a través de no decir nada. El hecho de no decir nada ya está comunicando. ¿Ah? Que no quiere hablar o que no quiere expresar ciertas cosas. Y también su cuarto axioma que tenía que ver directamente con la implicancia de la modalidad digital con lo analógico. ¿Nos podrías cómo explicar la diferencia entre lo digital y lo analógico? ujú. Bueno, ahí primero decir que Watzlawick es ahí también un referente, ¿no? Respecto a la comunicación, sí, no, no se puede evitar, ¿no? Eso, esa es una reflexión muy interesante que como no existe el no comportamiento, no puede existir la no comunicación. Mm. Eh, Una eso de revolución. entrada es muy interesante, sí, es muy interesante saber cómo muchas veces sí, que hay acciones espontáneas que uno tiene ahí como rascarse la cabeza mientras uno está hablando, que digamos que no tiene ninguna intencionalidad o no un significado eh, sí, preciso, pues muchas veces el que está observando esta acción, pues lo está interpretando, ¿no? Claro. Eh, Está nervioso, está pensando en algo. Eh, Últimamente hay estudios sobre, bueno, el rascarse la cabeza. El rascarse la cabeza está relacionado con la búsqueda
de De información, ¿no? información, mira, Sí, qué estoy buscando aquí la interesante. palabra, ¿no? Cuando uno está Ah, buscando la palabra, usualmente uno se está rascando la mira, cabeza, qué ¿no? bien, qué bien, qué bien. Sí, 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 sí. Qué buena, qué buena. Bueno, eh, también se me viene a la cabeza, quizás también nos estamos adelantando, que igual es un tema bien apasionante, porque, bueno, Marcelo Severio utiliza también, tiene un libro que tiene que ver con cómo Mm. utilizamos el cuerpo y el movimiento en el espacio terapéutico, bueno, un tema que está más adelante, pero para que la gente entienda que esto de verdad es muy apasionante. Oye, Juan Carlos, ¿y cuál sería la diferencia entonces, desde Pahlavi, la diferencia entre el lenguaje digital y el analógico? Sí, usualmente lo digital está más relacionado con, digamos que esas convenciones que nosotros tenemos en la comunicación, es decir, casi que Lo las verbal, palabras nosotros claro, otorgamos, sí, esos significados, claro. sí, de modo que sí, claro, si yo te digo, si el perro se escapó de la casa, pues eso, pues para todos los que sí conocemos esa estructura de, sí, de ese enunciado, pues va a ser como muy, muy, muy claro. Sin embargo, sí, algo que tiene, digamos que muy interesante la comunicación humana en ese sentido es que, claro, si yo te digo el perro se escapó de la casa, eh, el análisis que tú puedes hacer de ese enunciado, pues va a ser como de significados, ¿no? Entonces hay un sujeto que es el perro y hay una acción que es que se escapó de la casa y mayor análisis no puedes hacer. Distinto a que, sí, que yo te diga el perro se escapó de la casa. Sí, Mira, ay, bueno, ahí le estamos cambia, otorgando algo adicional cambia, ahí, ¿no? cambia, Que puede ser cambia. preocupación, ¿no? Es decir, Claro. lo emocional también está, digamos, que involucrado en la construcción de esos enunciados. Entonces la distinción es precisamente en eso. Pues hay un nivel, digámoslo, tal vez no sea lo más adecuado, pero básico en esa construcción del enunciado, pero nosotros por como hemos evolucionado siempre le otorgamos, tenemos que hacerle como un énfasis, tenemos que hacerle como unas connotaciones para que el otro pueda entender que cuando yo te digo el perro se escapó de la casa, sí, te estoy manifestando además de algo que ha sucedido, que yo estoy preocupado por eso. Claro, claro, cómo ¿No? cambia. Bueno, y hacia allá va el punto número 3 que quiero que también dialoguemos, la utilización de las manos, gesto manual, ¿ah? Cómo esta también va influyendo en el aprendizaje y en la comprensión del otro. ¿Ah? Cambió rotundamente cuando tú dijiste el perro, se cambió al perro, hablamos de algo distinto. Qué Sí, potente. ¿Qué influencia tienen los gestos manuales de las manos en sí en lo que es el aprendizaje del ser humano, en su desarrollo? sí, eso es bastante interesante y creo que es de los puntos que más me ha conectado con el tema y es ver que pues hay distintas investigaciones y campos de estudio en donde pues usualmente cuando uno entra a esto uno dice pues las manos te sirven para comunicar, ¿no? Es básicamente lo que todo el mundo conoce o lo que De- de- derrocamos a mi profe entonces, la derrocamos, esa que me dijo que sí, 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 exiliada, como, ¿ah? Ya, totalmente, sí, 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 perfecto, dale. claro, porque es que resulta que estos movimientos que nosotros hacemos de manera espontánea, pues están vinculadas a nuestro pensamiento y a nuestro discurso, ¿sí? Entonces están ahí y como están tan vinculados, eh, todo lo que hagamos con las manos va a influir o va a estar conectado con la forma en la que nosotros pensamos. ¿Mm? Y esto Mm. salió a partir de ideas como la siguiente, ¿sí? Si tú estás hablando con alguien por teléfono y tú llamas a alguien por el celular, sí, cuando tú empiezas a hablar, pues uno empieza ahí a hablar también, mover las manos. Y, y La pregunta es, bueno, ¿y por qué mueve las manos si la otra persona no lo está viendo? no, y me dio risa porque el otro día fui a comprar acá para hacer almuerzo y iba con el manos libres, iba hablando con mi madre y yo iba moviendo las manos, pero como iba con los audífonos con Bluetooth, la gente me miraba. Está loco, estás hablando con...
Dale, dale, perfecto, comprendo. Muy bien. Fíjate, eso tan interesante y es que uno mueve las manos a pesar de que el otro no te está viendo, No te está ¿sí? viendo. Entonces, de ahí sale pues una primera hipótesis y es que, bueno, si uno cuando está hablando con alguien que no te está viendo, eso quiere decir que los gestos de las manos tal vez no están tan involucrados con la comunicación, sino más bien con algo que está sucediendo en nosotros. ¿Mm? Parece que podría tener otra función adicional, ¿sí? No estamos negando que no sirvan para comunicarnos, evidentemente, sino que hay una función adicional, sirven para otras cosas, no están al servicio exclusivo de la comunicación, sino que parece, y eso es, digamos que es un postulado que actualmente digamos que es muy aceptado, es que los gestos de las manos eh, eh, tienen una función para ayudarnos a pensar y ayudarnos a hablar. ¿Sí? Nos ayudan a organizar la forma en que nosotros transmitimos, ¿sí? Lo que queremos transmitir. ¿Sí? Precisamente porque lo hacemos de manera natural y está conectado con nuestro discurso. ¿Sí? Es un tema bien interesante. Hay dos autores que me gustaría mencionar, que es Chapman y Sydberg, en el año 2005. Ellos decían bueno, hicieron una investigación documental respecto a lo que es el lenguaje analógico y cómo este influía también en el aprendizaje, especialmente en personas con discapacidad intelectual. Ellos se percataban a través de estos documentos, de todas estas investigaciones que ellos empezaron a analizar, que el lenguaje no verbal o la comunicación no verbal facilitaba el aprendizaje en las personas que tenían ciertas dificultades a nivel intelectual de esa Uh-huh. época. Es Sí, bien sí, sí. potente como esto lo facilita, como tú mismo dices, Claro, lo facilita el pensamiento. y lo hacemos de manera espontánea. Nosotros como en el colegio, cómo empezamos nosotros a aprender a sumar, ¿sí? Con los Claro, dedos, ¿sí? sí. Utilizamos para restar, ¿sí? También quitamos dedos. ¿Sí? Entonces Mira, estaba ya ahí en el colegio, solamente que no era como tan explícito para nosotros que esto tiene unas implicaciones grandes. bueno, de hecho, para mí también, porque, claro, tú me vais dando ejemplos y que para mí eran muy comunes. Uno no se detiene a pensar o a analizar por qué estoy usando las manos o cómo las manos me están ayudando en este proceso de aprendizaje. Pero ahora que tú Ujú. me lo mencionas, como, uy, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Mira, qué bien, qué bien. Sí, Me sí, sí, gusta como, están ahí totalmente involucradas en la forma en cómo nosotros aprendemos, solamente que sí, no nos damos cuenta porque lo hacemos de manera espontánea, es totalmente natural, ¿sí? Tan así, que incluso hay estudios en donde a personas, por ejemplo, personas ciegas de nacimiento, ¿sí? Ellas les preguntan y ellas dicen que suelen reportar que se imaginan que mueven las manos, ¿sí? O que mm, mueven las manos pues, para hablar con los otros, a pesar de que nunca han visto a otras personas gestualizar. Y las personas que no tienen brazos, ¿sí? También han reportado que cuando están hablando con otros se imaginan que mueven los brazos cuando están wow, hablando con otros. wow, wow, Entonces esto wow. es muy, muy potente. Oye, Juan Carlos, ¿y cómo este lenguaje, tanto corporal, no verbal, influye en la interacción social a modo estratégico? A mí me gusta poner el siguiente ejemplo y creo que es muy ilustrativo. Y es que tú imagínate que tú estás viendo una película, puede ser una película animada, ¿sí? En donde a los personajes les otorgan unas voces, ¿sí? Muy alegres, ¿sí? Con todas las tonalidades, ¿sí? Pero imagínate que cuando los animan, estos personajes no mueven las manos cuando hablan, ¿sí? Entonces, para eso, si uno empieza a ver personajes animados que no mueven las manos cuando hablan, eh, para uno es totalmente extraño, ¿sí? Es decir, casi que uno vería que es un personaje de alguna manera mal construido, Mm, antinatural,
eh, casi que uno no confiaría en lo que dice este personaje, y es que precisamente el que nosotros podamos, sí, gesticular mientras hablamos, primero nosotros lo observamos como algo natural. Si no sucede, lo vemos de una manera extraña, ¿sí? Mm. Y cuando vemos que cuando otorgamos el que otro esté hablando y no esté moviendo las manos, sí, pues, hay estudios que dicen que uno desconfía de esas personas que no mueven las manos mientras están hablando. Mm. Entonces, esa es una primera parte, ¿sí? Sí, el que es natural, y cuando no están, lo vemos como antinatural, lo vemos de una manera extraña. ¿Mm? Y lo otro es que precisamente cuando cuando te hago esta relación que hay entre, ¿sí?, los gestos de las manos, el pensamiento y el discurso, es que de alguna manera, bueno, esto está en discusión, pero hay algunos que dicen que, y lo dicen de esta manera, ¿no? Que las manos son la ventana del pensamiento, ¿sí? Lo dicen de esa forma, ¿no? El que hay unas ciertas expresiones, movimientos del cuerpo, especialmente de las manos, que, bueno, no lo he mencionado, pero se estudia mucho las manos porque es el movimiento más complejo, ¿sí?, que hay en el cuerpo, pero pues hay otros movimientos que también se estudian. Pero estos, al ser tan complejos, pues con eso podemos como casi que materializar el pensamiento. Mm. ¿Mm? Hay unas Las manos, perspectivas que lo mencionan. las manos son la ventana del pensamiento. Mira, qué bien. ¿Qué crees tú? Tú dijiste que estaba en discusión. ¿Qué cree Juan Carlos Valderrama? Yo creo que sí, cuando eh, seguramente pues a las personas que estén viendo esto, yo les invitaría como a la próxima vez que estén conversando con alguien, fijarse, ¿sí?, en los movimientos que hace, y aquí no es que, no es que nuestros gestos se estén formando palabras, ¿no? Como es en el caso del lenguaje de señas, que eso es otra cosa, ¿no? En el lenguaje de señas hay una convención de que hay unos movimientos que significan algunas acciones, palabras, eh, mientras que los gestos de las manos, que son espontáneos, es muy interesante porque cuando uno empieza a notarlos, uno se da cuenta de que hay algunos movimientos que son muy coherentes con lo que estoy hablando, mientras que hay otros que casi que te expresan eh, ideas que tiene la persona. Para ponerte un ejemplo, hace poco un estudiante eh, decía que tenía problemas para formar, como para poder eh, expresar sus ideas, ¿sí? Y se señaló precisamente la boca. Entonces ella no estaba pensando que el problema era cognitivo, y no era un problema, sino que era un problema como de articulación. Pero ella Mira, lo que estaba diciendo era que era un problema como de expresión. ¿Mm? mira, wow. Bueno, es lo que hablábamos de ¿Mm? la utilización en el cuerpo y yo creo que hay también los beneficios de la gestualidad en el espacio terapéutico. También como el profesional empieza a leer esta gestualidad también. ¿Mm? Porque Claro, casi ahí hablamos de una intervención casi diagnóstica, de que no es algo más cognitivo que no está más acá, sino que estaba acá, quizás en la manera en que estaba expresando esto, a través del lenguaje. sí, claro. Oye, mira qué interesante todo esto. Me decías ahí claro, hay distintos estudios respecto a distintos gestos. Se me vino a la cabeza estos estudios que también están como muy de moda de las microexpresiones para detectar las mentiras. Quizás las manos también influyen en eso, ¿no? Como tú dijiste, de repente una persona que no gestualiza de manera natural, eh, se le puede atribuir cierta desconfianza. ¿Ah? Ujú. Mira, qué bien, Esto buenísimo. está muy relacionado con Paul Ekman, ¿no? Paul Ekman es Mm, en el sí, libro icónico de cómo detectar mentiras, pues claro, muy centrado en las microexpresiones del rostro, mm, pero también están en los gestos de las manos. Hay gestos de las manos que uno de manera natural
uno puede más o menos saber si esas expresiones son exageradas, es decir, poco naturales, y que usualmente pues esas están muy pensadas, ¿no? ¿No? Cuando hago referencia a que son poco naturales, es como que pienso mucho el movimiento, ¿sí? Eh, y uno tendría que afinar mucho la mirada, pero uno alcanza como a detectar esa antinaturalidad en esos movimientos. Ahorita mencionabas el aspecto psicoterapéutico, entonces no sé si de pronto te has dado cuenta que muchas veces los que, los que están con depresión mayor, en la depresión mayor hay menos gesticulación de las Claro. manos, ¿no? Y corporal también. Muy, muy diagnóstico. Sí, 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 sí. Sí, una catatonia, de cierta manera. Sí, sí, sí. Mira, oye, en esta interacción social, ahora es que obviamente estamos frente a un contexto a nivel global, a nivel mundial, que tiene que ver con esta pandemia COVID, ya vamos casi para el tercer año. Eh, yo creo que también desde el lenguaje corporal, de la comunicación corporal, especialmente los latinos somos como muy de piel, muy cercanos, muy de tocarse, muy de esto. Y, Mm. y de cierta manera los confinamientos, las cuarentenas, el alejarnos, ha hecho que quizás vamos reprimiendo, vamos eliminando ciertas formas de comunicarnos en un abrazo, quizás, o en darnos la mano. Es muy común en Latinoamérica, especialmente acá en Chile, el tema de darse la mano o los saludos comunes que de repente uno tiene. Entonces, el COVID de cierta manera hace que nos aislemos y ¿cómo crees tú que esto está influyendo a nivel hispano, bueno, a nivel latino? Sí, un impacto ahí bien, bien interesante porque es un poco lo que hemos mencionado, ¿no? Que hay aspectos del entorno que en últimas hacen que la forma en que nosotros interactuemos tengamos que suprimir o omitir eso que nosotros hacemos de manera natural y espontánea. Mm. Eh, yo creo que va desde lo más sencillo, es que yo creo que actualmente en Colombia una vez eso uno ve en la oficina, en el trabajo, en la universidad, si uno se detiene como a observar cómo se saluda a las personas, todavía hay como que no se sabe. ¿Qué Es hacer, muy, muy curioso cierto? ver, sí, como, Sí. como que cuál es la regla acá, como que es permitido el que nos abracemos, es permitido que nos demos las manos. Un beso en la mejilla. Hay muchas personas que actualmente se preocupan mucho por eso, porque hay varios que todavía tienen ese temor de ese contacto físico, pero fíjate cómo es la influencia del contexto y cómo eh, los otros esperan, sí, que tú los puedas saludar bien, el beso, el abrazo, y cómo hay personas que todavía tienen temor a ese contacto y uno ve también por la expresión de la postura. eh, a veces uno se puede acercar a personas y el alejarse, sí, el cambiar de postura para evitar eso. Uno ve cómo las personas están casi que en un conflicto de cómo debo comportarme en este momento, cómo debo saludar, cómo es permitido en este espacio, porque lo que uno también empieza a ver es que hay espacios en donde es permitido ya el démonos la mano y hay otros Pero espacios en los es que como, no. es como tu gesto recién, es como muy así. ¿Ah? Sí, Antes sí, era sí, como muy así, ¿ah? O muy de sí, abrazo, ¿ah? O el beso en la mejilla y cariño en la nuca. sí. O el abrazo, pero Sí, alejo el rostro, ¿no? Sí, sí. como que hay contacto, pero como que no tanto. Esta controversia que se está formando, mira. Sí, sí, sí. Y fíjate que en aspectos educativos ahora es distinto porque lo que uno ve es que el profesor pareciera que estuviera más aislado de los estudiantes, ¿no? Entonces el grupo de estudiantes está allá, hay un espacio grande y el profesor casi que contra el tablero, contra la pared, también con ese temor, ¿no? Sí, son 30 estudiantes y yo no sé ahí qué puede haber, entonces también hay esa distancia entre el profesor y su grupo de estudiantes.
y también ya que estamos hablando de estudiantes, en estas intervenciones en crisis que de repente requieren cierta contención. El humano netamente, me imagino que tú debes saber más que yo, por un tema quizás de instinto, lo vamos a contener o vamos a proteger, tendemos a abrazar, ¿cierto? O a calmar de cierta manera con nuestras manos, ¿ah? A nivel kinestésico, ¿ah? Eh, con el otro. Entonces se provoca ¿ah? Esta lejanía que tú mencionas. Mm. ¿Mm? Te voy a contar algo y es que también hace poco, también en una clase, sí era una clase en donde era de las primeras clases con un grupo, y pues es un grupo que está iniciando a estudiar psicología. Mm. Eh, y bueno, y estábamos en un salón pequeño, Mm. sí, un grupo de creo que de 30, sí, y el espacio era pequeño, es decir, ellos estaban como muy juntos, yo estaba un poquito más alejado, no tanto, y bueno, al final de la clase, bueno, yo noto que una de las estudiantes que está un poco como incómoda, sí, en la clase, bueno, uno como profesor lo primero que uno piensa es, bueno, ¿qué dije? ¿Qué hice? Que provocara eso? Y bueno, ella me pide, sí, como hablar en otro espacio, bueno, salimos del salón, ¿no? Y aquí lo interesante del cuerpo en movimiento, ¿no? Pues, nos ponemos, yo me pongo de frente a ella, ella no es capaz de mirarme, y ella empieza, yo me sentí como si me estuvieran cazando con Z. Ella empezó a darme vueltas, ¿sí? No me miraba, sino que empezó a caminar alrededor de mí. Entonces eso para mí fue muy, 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 muy extraño. Ella me pregunta, bueno, ¿cómo es una crisis de ansiedad? Bueno, conversamos más o menos y ella me dice, sí, esto es lo que yo tengo en este momento. Entonces, claro, lo que tú dices, en una crisis de ansiedad, yo creo que si uno trata de proteger, pero claro, cuando yo la vi, lo que yo entendí es que esa crisis de ansiedad también pues tenía que ver con muchas cosas, pero tenía que ver con que pues hace mucho tiempo no estaba encerrada en un espacio pequeño con tantas personas, sin mucha posibilidad de movimiento, Mm. eh, y que tenía también esa, sí, yo creo que ella esperaba también como que le hacía falta como el abrazo de alguien, La y no, contención. seguramente no de mí, pero por ejemplo de un familiar o alguien que la contenga, pero en ese espacio pues no había nadie, sí, que tuviera, digamos, el permiso De poder de abrazar. contenerla. Claro. Sí, bueno, entonces, bueno, hicimos otra cosa y bueno, y la calmamos, pero a lo que quiero hacer referencia es precisamente sí, como los espacios físicos, la cercanía, eh, en algún momento y actualmente pues también tienen otro significado, ¿no? Y tiene que ver también con esa cercanía del cuerpo y cómo nosotros actuamos, interactuamos con el mundo. Mm. Ojalá esto pase luego, ¿no? Porque en el Mm. fondo en este mismo ejemplo que me imagino que es muy común y que a muchos profesionales, docentes, le ha ocurrido en las distintas áreas del desarrollo que están estos profesionales, tú tuviste la facilidad de que en el fondo eres psicólogo y también estudias esta área, entonces supiste cómo intervenir, pero me imagino a un profesor en bachillerato, como dicen allá, o enseñanza media o enseñanza básica, como decimos acá, cómo interactuar en ese momento, porque lo que ella estaba manifestando se dio como una dinámica o una problemática muy común al volver, en este caso, a las clases presenciales, al volver a interactuar con otros. Entonces, es bien fuerte también. Ojalá que esto Mm. pase luego. ¿Mm? Bueno, ahí tú mismo me mencionaste, y yo creo que lo hemos ido mencionando a lo largo de todo el diálogo que hemos tenido, eh, los beneficios que trae la gestualidad tanto en lo individual como en lo social. Si te podrías profundizar un poquito más, porque yo creo que ya lo hemos dicho, hay harto beneficio de esto, Sí, pero claro. ¿qué beneficios ves tú en lo individual y en lo social a nivel de la Sí, sí. gestualidad? Digamos que a nivel individual, efectivamente sí, te ayuda a hablar mejor, si quisiéramos ponerlo como en esos términos. Eh,
que estás haciendo algo, digamos, de manera espontánea y te ayuda, ¿sí? Hay algunos que dicen que ¿cómo es que ayuda? Sí, porque bueno, uno dice pues ayuda, pero ¿cómo es que ayuda? Hay algunos que dicen que ayuda es como que complementando sí, a veces si uno no encuentra la palabra, como que uno utiliza los movimientos para complementar, ¿no? Entonces, hay varios que dicen que, bueno, la función del gesto es esa de como de complemento, de apoyo, de ayuda. Sin embargo, hay otros, este de pronto un poco más conectado con la neuro, y es que en últimas, cuando uno está utilizando los gestos, uno lo que está activando es el sistema motor, ¿sí? Que eso está conectado con la cognición corporizada, digamos que la cognición corporizada o embodied cognition es un poco lo que le da sentido a todo esto. ¿No? Entonces, cuando uno está hablando, y hay un poco la diferencia con el tema del desmenuzar, claro, si yo no utilizo las manos, mi sistema motor no está involucrado en lo que yo estoy mencionando, en lo que yo estoy hablando. Mientras que cuando sí, mis manos están activas, el sistema motor sí, está ahí involucrado. Y entonces hay un sistema como de apoyo, sí, que te está ayudando a hablar y a pensar, ¿no? Tanto así, sí, que cuando nosotros estamos ahorita hablando del aprendizaje, y eso digamos que también a nivel individual, ¿por qué es que nos ayuda a aprender? ¿O por qué está ahí involucrado? Porque el sistema motor está ahí, ¿sí? Entonces, es un poco como si uno empieza, eso lo va a hacer con un objeto, pero usualmente cuando uno quiere conocer un objeto, ¿qué es lo que uno hace, no? Explorarlo, uno le da las vueltas, ¿sí? Uno lo toca, uno interactúa con el objeto y uno puede decir, bueno, esto puede tener distintas funciones. Con los gestos pasa lo mismo, solamente que es a nivel simbólico. Entonces, seguramente, sí, y ahorita puedes conectar con alguna idea que cuando uno empieza a interactuar con un concepto, ¿sí? Entonces, no sé, puede ser como la rotación de la Tierra. Estoy aprendiendo qué es la rotación de la Tierra, y uno puede utilizar las manos como para simbólicamente entender cómo es la rotación de la Tierra. Entonces, sí, ¿no? Lo que pasa es que la Tierra gira y que, claro, si el Sol está por acá, puedo entender que el día y la noche tiene su sentido, ¿no? Porque está girando, entonces aquí pasa y bueno, ¿sí? Y si te fijas, eso lo estoy haciendo con las manos, estoy activando mi sistema motor, pero pues también hay un nivel simbólico en donde puedo entender, ¿sí? Sin necesidad de ver, ¿sí? Cómo está funcionando, por ejemplo, el ciclo del día y la noche. Cuando está la Tierra, está girando, está el Sol ahí presente y la ¿Qué, luz que está llegando. qué importante este ejemplo para los que son mamás o son papás también, en el Ujú. desarrollo del aprendizaje, especialmente en la primera infancia, el que utilicemos las manos para explicarles, en este caso, o enseñar al niño o niña, o incluso al joven o adolescente, es más, Ujú. bueno, usando la analogía que estaba haciendo del sol, hay un calor distinto, que cuando tú Sí. estás explicando a estar diciendo solo desde lo verbal y no estar apoyándote en las manos. Mira qué potente lo que acabas de mostrar. Sí, 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 es muy interesante, y fíjate que sí, cuando yo estoy haciendo el ejemplo del ciclo del día y de la noche, Mm. sí, pues ya con las manos estoy expresando muchas cosas, ¿no? Es decir, que hay dos objetos que están presentes, hay uno que está girando y hay uno que influencia sobre este de una cierta manera, ¿no? Pues el tema del calor y de la luz. Hay uno que está más arriba, hay otro que está más abajo, hay una distancia entre los dos, y todo esto no necesito las palabras para mostrarte algo que te puedo decir o que puedo expresar con un simple movimiento. Y que va acorde también con lo que, bueno, Piaget decía ahí respecto a lo que son las operaciones concretas, en el Ujú. pensamiento para el aprendizaje respecto al niño o niña. Tiene que verlo de cierta manera, tiene que Claro, ah, captarlo ahí. claro, y no siempre tienes el video, no siempre tienes, sino
muchas veces, incluso hay estudios que dicen que es más potente el que el profesor, el papá, mamá, te pueda explicar la idea con el uso de, sí, de los gestos que con un video, sí, con una fotografía, qué sé yo. Esto es mucho más potente, ¿no? Que esto tiene movimiento, ¿sí? Ya. Diferente de una foto, esto tiene movimiento. Bueno, ahí tenemos también un beneficio social, familiar, que Ujú. claramente podemos utilizar. Es un instrumento más que tenemos, una herramienta más, ah, Claro, y que es muy está en potente, interacción ¿no? con el sistema. Como tú decías, a nivel neuro, en un sistema motor, hay todo conectado, está todo intercomunicándose y claramente es importante. Muchas veces nos Claro. sentimos, esta frase, muchas veces nos sentimos atados de manos, cuando sí tenemos las manos para explicar. Ah, Mm. Sí, Mira, y en la acción social hay acciones tan potentes y tan espontáneas que no nos damos cuenta. El hacer esto, ¿sí? El señalar eh, es una forma de interacción social, sí, muy potente, porque si tú ves a alguna persona señalar por la calle, si uno va pasando y hay una persona que está señalando hacia el cielo, pues uno tiene el impulso, sí, de ver esa persona que está señalando. Eso es algo muy, sí, importante que hay que hacer, ¿no? El señalar eso tiene ahí también unas implicaciones bien interesantes que uno no se da muchas veces cuenta. qué interesante lo que acabas de decir, porque cuando mencionabas, hiciste el señalar, se me vino a la imagen esta obra de arte donde, bueno, partimos hablando de un poquito de filosofía, pero donde Platón apuntaba hacia arriba, hacia el mundo de las Mm, ideas, y Aristóteles apuntaba hacia abajo, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Muy simbólico. Yo recuerdo que en enseñanza media me lo mostraron, en ese tiempo no había mucha afinidad con la profe de filosofía, pero después cuando entré a estudiar psicología me encantó la filosofía y le encontré más sentido al cuadro. Y pero ahí es donde uno se da cuenta que en el fondo, incluso en el arte, la gestualidad tiene su rol principal, ¿o no? Pero claro, y esto también del sistema motor también está ahí eh, Mm. muy presente. El arriba y el abajo, eso, sí, eso tiene, digamos que simbólicamente para nosotros tiene unas connotaciones, ¿no? Sí, el cielo, ¿dónde está? Pues está arriba, el infierno está abajo, Mm. ¿sí? Si yo te digo, en esta semana me ha ido muy bien, creo que me siento como, sí, como que voy subiendo, Mm. ¿sí? Pues ahí con una expresión motora te estoy diciendo, pues estoy más o menos, estoy bien. Muy Mientras bien. que uno, en Colombia hay una expresión que es me siento bajoneado, Ah, ¿sí? acá también, la misma. Bajoneado, entonces voy para abajo, ¿sí? No me siento tan bien. Entonces como que esto del arriba, el abajo, la izquierda, el derecha en la política, por ejemplo, ¿sí? Eh, También tiene que ver con el cuerpo, también tiene que ver sí, Mira, con lo perceptivo, ¿no? Entonces ahí interesante. está. Claro, izquierda o derecha. No nos vamos a meter en política en este momento, porque Sí, si no, no, no. sí, vamos a hacer una pequeña pasada, porque esto nos da pauta para ingresar a nuestro último punto, para ir ya terminando, lo que es la importancia de la gestualidad a nivel simbólico y ritual en el discurso humano y político. Vamos a pasar por arriba, no vamos a llevar a esa profundidad política, Sí, sí, pero sí, sí. se me viene a la mente discursos como por ejemplo el saludo nazi. ¿Cómo se utiliza la gestualidad en el ritual, en el simbolismo, ¿ah? En la comunicación política a lo largo de la historia, Sí, Juan? ese es un tema ahí muy interesante porque sí es, en últimas, sí, lo que permite también el gesto y también digamos que mucha actividad del cuerpo es poder casi que sintetizar muchas ideas en un simple movimiento, ¿no? Cuando te decía lo de señalar, el señalar también es una forma de interacción social, pero pues también hace que te, tenga influencia sobre tu mirada y sobre tu comportamiento, es decir, tengo que mirar hacia allá. ¿Mm? Lo que mencionabas es también, bueno, mencionabas el saludo nazi, con el Mm. saludo nazi haciéndolo es una forma también, bueno, de interacción social,
Es decir, que si yo hago cierto movimiento, pues se espera que tú lo imites, lo repitas, es decir, eso tiene muchas implicaciones, ¿no? Somos del mismo grupo, tenemos las mismas creencias, sí, es decir, puedes confiar en mí, sí, somos de los mismos, tenemos las mismas ideas. Entonces, si uno empieza un poco como a estudiar todos esos movimientos que tienen o esas acciones que tienen estos grupos, digamos, políticos, históricos, movimientos sí, como el nazismo o como los militares, hay muchas cosas que se sintetizan, Incluso ¿sí? En una acción muy concreta. a nivel religioso Religioso. o espiritual. Sí, 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 el saludo con la mano también, ¿no? El saludarnos con las manos, eso también tenía un sentido, ¿no? Cuando te saludo así, de alguna manera te estoy diciendo, no te voy a atacar, ¿no? Esta mano está libre de cualquier objeto contundente o arma, y entonces te la doy y no te voy a atacar, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Como que se sintetizan muchas ideas, muchas acciones, formas de pensamiento en acciones muy concretas. Sí, donde con un simple movimiento ya podemos decir somos eso, tenemos esta idea. Esta gestualidad nazi, por ejemplo, es como ir hacia adelante, ¿no? Vamos. Hacia adelante y hacia arriba. Hacia arriba, aquí nadie nos detiene, ¿no? Sí, y creo que tiene mucho sentido con su forma de pensamiento, ¿no? Como que somos la raza superior, ¿no? Sí, superior, hacia arriba, hacia adelante, progresamos, evolución, ¿no? Porque ellos habían tomado un poco, malinterpretado un poco a Darwin con la evolución y con la selección natural, entonces nosotros somos los que vamos hacia arriba, ¿no? Vamos hacia adelante, no importa qué. Entonces fíjate como tantas ideas corrientes de pensamiento en un movimiento, pues una gestualidad. Sí. Es potente. Bueno, ¿y cómo porque claro, la gente común yo creo que no lo tenemos tan consciente como ahora, después de ver este psicocrecimiento 4, yo creo que lo va a tener claro la gente. Pero a nivel político parece que sí lo tienen muy claro, ¿no? En el discurso político utilizan mucho la gestualidad en las manos. Sí, claro, es decir, usualmente los políticos, no voy a decir que todos, ¿no? Pero usualmente el discurso político, el acto político, digamos que como entendido como también como interacción social, hay una formación, ¿no? Hay un acompañamiento usualmente. Un asesoramiento. Sí, una asesoría de qué movimientos hacer, ¿no? Vamos a, un ejemplo, ¿no? Vamos a llamar a la unidad nacional, ¿no? Y que cuando hagamos eso, que eso quede expresado en un movimiento, ¿no? Aquí estamos entrelazados, somos distintos, pero estamos aquí juntos, ¿sí? Lo que afecta a uno afecta al otro. Entonces, usualmente sí hay un asesoramiento respecto a eso, ¿no? Hay muchos estudios también que se basan o sus datos son en discursos políticos y lo que empiezan a ver es cómo precisamente algunas de sus ideas principales o postulados principales se expresan, ¿no? en gestos muy, muy concretos, que usualmente estos sí son un poco más pensados, ¿no? Más diseñados, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Se me vino a la cabeza, como dije, un tema que apasiona, entonces quizás nos vamos a alargar ahora un punto más, este era el de cierre, pero lo voy a preguntar. No pasa nada. Sí. Quizás se me venía, mientras estabas conversando, cierto análisis mental ahí. Claro, quizás a nivel intercultural, nuestro lenguaje verbal a nivel mundial va variando, inglés, francés, español, distintos idiomas, pero parece que el lenguaje analógico o el lenguaje no verbal o corporal parece ser innato, propio quizás de nosotros mismos a nivel neurológico o desde la neurociencia quizás se puede explicar, pero hay ciertos movimientos de las manos que sí son comunes en todos los idiomas. Por ejemplo, estoy bien,
Mm, Bien, sí, bien, bien. Ah, mal, sí, mal. Entonces son como que ahí en el lenguaje gestual tenemos esta unión global del ser humano, ujú. ¿no? Eso me venía a la cabeza mientras estabas ahí dialogando. Sí, 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 hay algunas. Aunque ese que estás diciendo, ese sí tiene distintos significados, ¿no? Ah, sí, mira. Sí, porque con este creo que es en Estados Unidos para tomar el taxi, ¿no? Sí, Ah, así es que señalas. En Inglaterra esto es una grosería. ¿en serio? Sí, Eso no lo tenía idea. sí, Mira, sí, sí, sí. Sí, no puedo decir cuál, pero es una grosería. Pero para nosotros es estar bien, ¿no? estar bien, Sí, está claro. señalando hacia arriba, sí, estoy bien. Pero en Inglaterra esto tiene otro significado. Otra Entonces, connotación, mira. sí, el tema ahí de las diferencias culturales, sí, sí, sí se ha encontrado que hay elementos comunes, ¿no? Ah, mira, bien, entonces mi Hay análisis no está tan elementos equivocado. comunes, pero, por ejemplo, ahorita que hablábamos del arriba y del abajo, eso sí es como muy común en muchas de las culturas, pero sí hay distinciones, ¿no? Hay formas distintas de hacerlo. No sé si de pronto recuerdas en esta película, Bastardo sin Gloria, ¿sí? Que hay una escena que es de Quentin Tarantino, hay una escena, ¿sí? En donde hay unos infiltrados en los nazis y están ahí en un bar donde pues hay otro grupo de nazis y hay un momento en donde se dan cuenta de que son infiltrados. ¿Cómo se dan cuenta? Porque en Alemania el 3 creo que lo hacen así Mm, y él cuando estaba hablando hizo el 3 así. ah, mira. Se dan cuenta, él no es alemán. ¿M? Entonces, hay distinciones, Forma. diferencias culturales ahí interesantes. Oye, y para ir cerrando, como te decía, yo quizás me iba a alargar en esto, porque aparte de esa reflexión que estaba haciendo, quizás ya a nivel más neuro, como les decía, o a nivel un poquito más emocional, también quizás el Ujú. lenguaje se interrelaciona, se conecta con nuestra emocionalidad, ¿o no? Total, sí, claro que sí. Y Es, bueno, es, es distinto, y es eso es lo que distinto cuando tú reflexionaba. ves claro, ¿no? ¿No? Y sí es, cuando una persona está en un estado de ira, ¿no? De rabia, usualmente el movimiento es así como repetitivo, ¿no? Es como que uno, uno nota, uno nota que es agresivo, ¿no? Que eh, no necesariamente que haya una intención de agresividad, pero sí uno nota, ¿no? Entonces Sí. que pues hay trazos que son como más tranquilos, como más, eh, que no tienen esa connotación, digamos, de agresividad. Y por eso mencionaba ese postulado de que las manos son la ventana Mm, al pensamiento. No le podría agregar que, bueno, también es una ventana a las las emociones. emociones, ¿no? Sí, ¿No? sí. Ahí las emociones también se están Sí, pues tenemos manifestando. el sistema emocional, de cierta manera, o la forma de expresar las emociones es mayormente universal. O sea, una persona en África puede estar triste y nosotros acá en Chile o en Colombia vamos a estar tristes a nivel corporal de la misma manera. Eso iba mi reflexión. Entonces la mano o el gesto o el lenguaje analógico también va acompañando Mm, ese sentir. Me gustó esa frase para finalizar. ¿Ah? Que las manos sí, son sí, las sí. puertas, o sea, son las ventanas del pensamiento, pero también de las emociones. ¿Ah? Ujú. Qué bonito, me gustó. Bueno, Juan, agradecido, muchas gracias. Te mando un abrazo virtual, te hizo mi A gesto. ti, ¿Ah? Ricardo. Eh, Nos vamos a encontrar en nuestro programa Psicocrecimiento capítulo número 5. Pronto va a estar ahí. Así que Juan, un abrazo enorme. Muchas gracias por entregarnos tu conocimiento, tu tiempo. Así que nos vemos, estamos en contacto. Pueden seguir a Juan tienes redes sociales si quieres presentarlas para que te sigan y vayan investigando también ahí junto contigo o sabiendo de tus investigaciones. Eso es súper importante. Bueno, de hecho, por eso hacemos esto, que la gente llegue al conocimiento. Ujú. Y yo encuentro que lo que estás estudiando, lo que estás investigando,
tiene un significado muy, muy profundo, incluso para las Sí, sí, sí. personas que necesitan este apoyo. Personas que de repente tenemos algún déficit a nivel cognitivo, personas que tienen algún tipo de discapacidad, se le llama capacidades distintas, Sí, 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 sí. eh, cómo podemos utilizar las manos para ayudar. Sé que también hay estudios que ayudan a la memoria, el gesto ayuda mucho a Ujú. la memoria, sé que al aprendizaje también, como lo estuvimos dialogando. Entonces, eso es para que ustedes lleguen ahí a Juan, Claro, vamos a dejar ahí su red social. sí, sí. Tengo mis redes sociales de investigación también, ¿no? Está Esa hay que, ResearchGate, sí, sí, te la voy a dejar. Igual me encuentran ahí con mi nombre completo, Juan Carlos Valderrama Cárdenas, en ResearchGate. Y ahí hay cosas. Actualmente estamos haciendo por ahí un estudio precisamente en memoria. Aunque mira, ya no se le llama memoria, sino se le llama recuerdo, ¿no? O recordar, ¿no? Como una actividad que uno hace. Ya mira, pasamos de esa perspectiva de la memoria de como que tenemos unos compartimentos por acá en el cerebro donde está almacenada la información a una actividad que hacemos.